Buen día. Estamos reunidos por un motivo muy especial: celebrar el gran amor de Dios al enviar a su Hijo Jesús para rescatarnos a ti y a mí. Fue en una cruz donde quedó todo aquello que nos separaba del Padre, y luego sucedió la resurrección, como símbolo de victoria frente a la muerte y el pecado. Les doy esta mañana una bienvenida en el nombre de nuestro Señor a este culto de Semana Santa. Gracias a Dios por ti, por tu familia y por estar aquí. Tengamos unos momentos de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos acercamos a ti para alabarte y agradecerte por las muchas bendiciones que recibimos de ti cada día. Hoy en especial te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a salvarnos a través de su muerte y muerte en la cruz. Por nosotros murió Jesús y debemos pedirte perdón por las muchas veces que no somos merecedores de ese gran sacrificio. No honramos tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor. En esta mañana te pedimos que nos acompañes, que te quedes con nosotros. Invocamos tu presencia, Señor. Comparte con nosotros este momento de alabanzas, adoración y reflexión. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestras mentes y corazones para escuchar el culto de hoy, escuchar tu voz, escucharte, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a dar lectura a una porción de la palabra que nos invita a tener un tiempo de alabanza y adoración. La lectura se encuentra en Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. En mis labios no tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no será conmovido. Se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra. Los invito a unirse a este cántico para celebrar la victoria de nuestro Señor. Feliz vuelves
disfrutando de este culto y escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Qué hermosas alabanzas pudimos escuchar el día de hoy. Ahora los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea realmente buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que dé su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos liberará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Cristo moriste en una cruz.
Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Buenas noches. Una vez más nos reunimos como comunidad educativa del Colegio María Alvarado con la finalidad de celebrar un día especial que está y forma parte de nuestro calendario. Y en esta oportunidad nos reunimos para conmemorar la celebración de la Semana Santa.
queremos decir que la Semana Santa siempre ha sido conmemorada haciendo memoria de la muerte sacrificial de Jesucristo. Dios nos dio a su Hijo único que murió crucificado. Y en esta afirmación, en esta idea, se originó una de las imágenes más populares de Cristo en nuestro continente, el Cristo crucificado y ensangrentado. Esta imagen ha llevado para que en nuestra cultura se vea a Jesús y se le vincule con el sufrimiento y el dolor. Sin embargo, en esta oportunidad, con el apóstol Pablo, podemos enfocarnos a una idea más grande de lo que este tiempo de gracia significa en la historia de la humanidad y cuyas consecuencias son de un impacto tan grande que transformó las condiciones de las personas que la reciben y toman decisiones para su vida personal. El apóstol Pablo, en los textos que hemos leído, resume el acontecimiento más grande que nos ha sucedido a la humanidad y que ha permitido que la historia cambie y que las personas cambien, que el presente y el futuro de la vida de las personas cambien. A la verdad, dice el apóstol Pablo, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En este pasaje de la carta a los Romanos, Pablo nos presenta y nos llama la atención al corazón mismo del Evangelio, lo que significa el Evangelio que predicamos. Y en ese sentido, lo que significa la Semana Santa, lo que significa para nosotros hoy y lo que significa la muerte de Jesucristo. En primer lugar, la Semana Santa es una conmemoración que nos pone ante la más grande paradoja que los seres humanos podemos conocer. El acontecimiento que desde nuestra propia mirada convulsionó el curso de la historia humana y la realidad de la vida de las personas. Este fue un acontecimiento que tuvo lugar en el mismo corazón del tiempo humano. Se produjo, dice Pablo, en el tiempo señalado. Es parte de la historia humana. Es parte de la historia de las relaciones de Dios con el mundo. La venida del Hijo de Dios al mundo no es un hecho casual. Siguió el plan de Dios para intervenir en nuestra vida a fin de darle un vuelco completo a lo que nos venía aconteciendo desde siempre de la existencia humana. El pecado entró por un hombre en el mundo, enseña Pablo. Y a partir de ahí podemos decir que toda la existencia humana se construyó sobre esta condición. Y lo más grave de esto es que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el apóstol va a decir que no hay ni uno que sea justo, que haga lo bueno. Esta biografía de la humanidad es dramática, es escandalosa, pero grafica perfectamente la situación que vivimos aún. La condición humana de la cual filósofos, psicólogos y artistas nos han hablado y nos la han descrito a lo largo de nuestra vida, revela las grandes contradicciones y límites que tenemos para superar esta condición. La muerte de Jesús en el tiempo de Dios y su intervención salvadora en el mundo es el segundo momento que los seres humanos debemos recordar como los estadios en los que se teje la historia de nuestra salvación. Y aquí los evangelios, el Nuevo Testamento, nos muestran el nacer,
el morir y el resucitar de Jesucristo. Y estos son los tres grandes movimientos de la historia de nuestra salvación. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, dice el apóstol en el libro de Gálatas. Pero a la vez también Jesús, en el anuncio de esta semana pascual sacrificial, nos va a decir que después de ser sacrificado, Él iba a resucitar al tercer día en el manejo y la intervención del tiempo. Hoy vemos el mundo como está. A pesar de los progresos que el ser humano ha podido lograr, somos conscientes que la vida es insoportable, con grandes amenazas de enfermedades, con grandes amenazas de guerras, de desastres ecológicos, ambientales, de caos moral y espiritual, y otros más. Todavía la muerte hiede a nuestro alrededor. Pero en medio de este panorama podemos escuchar la voz de Dios desde la cruz que nos habla de su interés, de su amor por nosotros y nosotras. Y el mayor sentido de la Semana Santa hoy es hacernos recordar esa voz y hacernos volver nuestra mirada a la cruz, símbolo de aquel que mataron por la salvación del mundo. Desde el principio, en las Escrituras, encontramos la condición y crisis espiritual de la humanidad que está detrás de toda nuestra historia como el desenvolvimiento de nuestra existencia. Y por lo menos podemos encontrar ahí un hecho crucial, que separados de nuestra comunión con Dios y perdidos del propósito último de nuestra vida, nuestras condiciones en las que vivimos nos hablan de un gran vacío que estamos experimentando y sobre todo de una gran ausencia en nosotros mismos, la ausencia de Dios. Hoy, en lo más profundo de nuestro ser, hay un hambre y una sed por una existencia plena, que no lo satisface nada ni nadie de lo que podemos lograr en nuestra existencia. Somos la especie viva que ha demostrado grandes potencias y capacidades cognitivas, técnicas y científicas para lograr todo lo que se propone. Tanto que parece que no hay límites para alcanzar las grandezas dominantes en el mundo. Y en esta vorágine, la humanidad vive en una condición de desesperación por tener más, por querer más, por vivir más, y sobre todo por salir de sí misma para procurar llenar estos vacíos sintiéndose insaciable. Esta es la condición de pecado. Es la condición de alienación de Dios. Y alienación de Dios que nos lleva también a una autoalienación de nosotros mismos y del mundo humano y natural. Pablo nos dibuja el perfil que nos corresponde en esta condición. Dice lo que somos, incapacitados para salvarnos nosotros a nosotros mismos, impíos con nuestro carácter alejado de la verdad y la justicia, enemigos de Dios, colocando nuestra vida y nuestra voluntad en antípoda de Dios, rebeldes contra Dios, negándole con una actitud dispuesta a vivir sin aceptarle y afirmando nuestra autonomía como el absoluto que nos dirige y en el cual nos sostenemos. Esto no solo queda en el registro
de la carta de Pablo, sino que también se actualiza en la condición actual como nos pensamos y como vivimos. Desde que el ser humano dio el gran salto a la modernidad y la ilustración, nos convertimos en un explorador de muchos mundos y de posibilidades inimaginables. Y nos convertimos en conquistadores y colonizadores de nuevos mundos. En contraste con esta pasión por el saber y el poder, el ser humano ha creado sus propios demonios que lo han sometido a la angustia, al miedo, al horror, a la desesperación. Con todo esto, está marcado por la imposibilidad para salvarse a sí mismo. Dice Pablo que éramos incapaces, incompetentes para salvarnos a nosotros mismos. Esta es, sin duda, una incompetencia existencial que vivimos en el día a día, a cada momento y frente a distintas circunstancias cuando nos vemos afrontados por las situaciones de riesgo, de peligro. Y podemos decir que la historia está llena de los Prometeos, aquel titán del mito griego que busca el fuego de los dioses para dárselos a los hombres y construir la civilización por la cual puedan salvarse y ser felices. Los Prometeos que están en distintos ámbitos, en distintas áreas, y que nos cautivan y muchas veces nos engañan planteándonos la posibilidad de creernos dueños de nuestra voluntad y del destino nuestro, de nuestro propio destino. En cambio, el apóstol Pablo dice, no podemos salvarnos a nosotros mismos. En el mundo moderno, tenemos Prometeos que nos ofrecen esperanzas y alternativas para vivir plenamente. Pero en contradicción, el mundo moderno también nos ha llevado a los divanes y sillones de psiquiatras y psicólogos que nos ofrecen el lugar usual para poder encontrar la salud emocional, la salud mental y no menos el sentido de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Por eso es que en un tiempo como el que estamos viviendo, se ha puesto muy en boga la propuesta y la idea de la búsqueda del sentido. Y hablemos finalmente de lo que significa la muerte de Cristo y nuestra salvación. La cruz de Cristo y la Semana Santa son en primer lugar símbolos que nos traen a la actualidad de nuestra experiencia de fe y como personas que buscan al sentido de su vida lo más excelso de las posibilidades humanas. En ellas están simbolizadas intensamente la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios que se nos da como don a pesar de lo que somos. Y en esto seguimos a Pablo que nos señala que el amor de Dios en Jesucristo se nos revela como un amor paradójico. Nadie está dispuesto a morir por una persona mala. Alguien que te aborrece no puede merecer tu amor. Pablo, en este sentido, no idealiza el amor sacrificial humano. Morir por el que está en enemistad con nosotros está fuera de las mayores probabilidades. En algunos casos excepcionales, especialmente, las personas están dispuestas a poner su vida en riesgo o dar su vida, siempre que haya bondad
en esas personas. Pablo vincula la actitud sacrificial con el valor y con las virtudes y las cualidades que sobresalen en las personas. Morir por los buenos o morir por algo bueno puede ser un tema que nos lleva a crear valor en la muerte. Pero el amor con el que Dios nos ama, dice el apóstol, es un amor sacrificial por el que da a su Hijo unigénito. Y es un amor sin condiciones absolutas. Es un amor que permite que Jesús muera por nosotros a pesar de lo que somos. Malvados, impíos, pecadores, enemigos y rebeldes contra Dios. ¿Quién puede morir por individuos así? No está en nuestra naturaleza, ni está en nuestra posibilidad que lo hagamos. En este periodo de pandemia que estamos viviendo, tenemos noticias de médicos y otros profesionales de la salud, policías, profesionales administrativos y otros más que han muerto y están contagiados o contagiándose por el virus mortal. Pero de ninguno se nos dice que fueron a este riesgo asumiendo voluntariamente entregarse libremente a morir por el otro o los otros. Su contagio y su muerte ha sido y es consecuencia de las condiciones en las que nos encontramos y en las que están realizando sus labores. Este no ha sido el caso de Jesucristo. Según las Escrituras, Jesucristo murió como estaba determinado en el tiempo, dentro de un plan de salvación previsto desde tiempos inmemoriales. Dios es la causa motora de este sacrificio redentor y Cristo es el mediador que se ofreció para que los que creen en Él tengan vida eterna, según el apóstol Juan. Sin este predicamento, sin este énfasis, la Semana Santa no significa otra cosa que la ejecución de un transgresor de la ley y del orden público, de un delincuente, o el ajusticiamiento que la ley establecida, más bien demandaba para la supervivencia del sistema en el que se dio. Y el apóstol enfatiza, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el corazón del Evangelio y el espíritu sustancial de una celebración o una conmemoración como la Semana Santa. Y esto cambia todo el acontecimiento y esto cambia todo el sentido de lo que celebramos. De esto Pablo nos señala algunas consecuencias inmediatas. En primer lugar, Pablo dice que somos justificados ante Dios y ante nosotros mismos. Ya no estamos en el estado en el que nos encontramos sin Dios. Desde esta perspectiva podemos decir que justificados ya no somos lo que somos. Ahora, por la sangre de Jesús que justifica, somos lo que no somos. En este sentido, en el futuro somos y seremos salvos de la ira, dice el apóstol Pablo. Salvos de la condenación. Y Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Delante de Dios. Somos pecadores, pero somos ahora pecadores perdonados que ahora disfrutamos de la vida que Dios nos ha provisto. En segundo lugar, podemos decir que hemos sido reconciliados con Dios. La brecha de la separación entre nosotros y Dios ha sido salvada por la cruz y por la muerte de Cristo.
Cuando éramos enemigos de Dios, dice el apóstol, Él hizo las paces con nosotros en la muerte de Jesucristo. Pablo nos va a decir que somos familia con Dios y que esta amistad ha sido extendida a quienes están con nosotros para ser comunidad. En la carta a los Corintios, Pablo nos dice también que hemos sido reconciliados con Dios y por lo tanto hemos sido hechos ministros de reconciliación en el mundo y en consecuencia, los que hemos sido reconciliados con Dios y estamos en una comunión de retorno a esa relación íntima con Dios, nos convertimos y somos instalados en la historia como agentes de reconciliación. Del apóstol Pablo, nosotros y nosotras tenemos aquí un mandato ético al que estamos llamados los cristianos y las cristianas. Y este mandato ético implica por lo menos 4 cosas. Implica el cambio de nuestro estado frente a Dios. Somos pecadores, pero ahora somos perdonados y reconciliados con Él. En segundo lugar, implica el cambio de nuestras motivaciones, de nuestras actitudes y de nuestras conductas. No nos mueve el egoísmo y no nos mueve esa tendencia natural a la oposición y a la negación de Dios, el odio de las cosas buenas, sino que ahora somos impulsados desde lo más íntimo de nuestro ser a la búsqueda del bien. Y el bien absoluto, el bien mayor es Dios, pero también el bien absoluto y mayor es hacer su voluntad. En tercer lugar, implica el cambio de nuestra naturaleza moral y espiritual. Ahora podemos ser lo que no somos. Si pecadores, si malvados, si extrañados de la gracia de Dios, por lo que Él ha hecho en nosotros, podemos ser hijos suyos, familia suya. Y en cuarto lugar, implica también el cambio de nuestras relaciones con los otros y con las otras, nuestro prójimo y el mundo. En ese sentido, podemos decir que hay la celebración, la conmemoración de la Semana Santa, también un llamado ético que nos corresponde a los cristianos y cristianas asumir. Dios nos amó y Dios nos amó sin que nosotros le hayamos amado primero, dice el apóstol Juan. Y Él nos amó desde Él mismo, desde su voluntad, y nos ha amado para que también nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Si nosotros vemos la cruz como el sacrificio de Jesús para que en Él se desenvuelva el plan de Dios y podamos tener la redención de lo que somos, a partir de la cruz podamos convivir y experimentar el amor como el motor de todo lo que somos y podemos vivir. Y vivimos y hemos sido reconciliados y hemos sido justificados para amar. Y para amar, porque amando, nosotros nos vinculamos estrechamente con el Dios que nos ama y que nos ha amado. Que Semana Santa sea para cada uno de nosotros un tiempo de reconciliación. Primero con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos y hermanas, con nuestro prójimo. Para Dios y para los cristianos y cristianas, la Semana Santa es la nota más sublime para que pongamos la vida humana en alta estima, en su dignidad, en las posibilidades para la búsqueda de la plenitud.
Semana Santa es una celebración de la vida y de la obra de gracia a favor de la humanidad. Y Semana Santa es tiempo de reconciliación y tiempo en el cual nosotros somos invitados a vivir en la vida de Jesús. El apóstol Pablo dice que el que nos justificó, que el que nos reconcilió, es el mismo que nos dará la vida y vida permanente. Y en esto, dice el apóstol Pablo, nos gozamos, en esto nos gloriamos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a enfocarnos en esta celebración con esta perspectiva de esperanza y de vida, para que también nosotros podamos ser esperanza y vida para los demás. Amén y amén. Cantemos con victoria, porque Él vive, nosotros también viviremos. Dios le envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por el Señor. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Cántalo conmigo. Porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale
Amén, sí vale la pena. Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido participar juntos en este culto de celebración de la Semana Santa. Y también agradecemos que su Espíritu Santo esté con nosotros para afirmarnos como una comunidad de fe y en las promesas que Él nos ha dado. Quiero dejarles un texto que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido tener juntos y juntas para recordar la obra que tú hiciste en Jesucristo para nuestra salvación y nuestra vida plena como posibilidad en la fe que tenemos. Permite, Padre, que vayamos a nuestra vida cotidiana, vayamos a nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas, con nuestro prójimo, expresando el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para afirmarnos como comunidad y como hijos e hijas tuyos. Amén y amén.